Y vamos de inmediato con información que tiene relación con el bolsillo, con el mercado automotriz, que sufrió una baja de 12% a la venta de autos nuevos. Durante el mes de enero se vendieron poco más de 31.000 unidades, un 12,1% menos en comparación al mismo periodo en el año 2019. Bueno, queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña Javier Gómez, gerente de División Automotriz y Nuevos Negocios de Nuevo Capital. Muchas gracias por estar con nosotros. Carolina, muchas gracias por la invitación. A ver, tenemos una baja que no se veía desde enero del año 2017, tercer año en que habíamos visto un repunte entre medio. ¿A qué atribuyen ustedes esta disminución? Entendemos que obviamente hay una situación compleja en el país, pero además de eso me imagino hay otros factores. Bueno, efectivamente el año 2019 cerramos con 373.000 unidades comercializadas respecto a las 417.000 que se habían vendido el año 2018. Ahí tuvimos una primera corrección, pero teniendo en cuenta que el año 2018 fue un año récord de récord en términos de venta de autos. Por lo tanto, esta baja del 12% en la venta de enero conversa también un poco con las proyecciones que hay para este año, que bordean las 330.000 unidades. Por lo tanto, pensamos que es todavía un poco prematuro, porque es el primer mes del año, un poco prematuro aventurar una cifra definitiva para este año, pero sí conversa esta baja con las 330.000 unidades que se han proyectado como venta para este año, que son también un 12% menos respecto del año 2019. Ahora, en 2019 hablábamos de récord históricos, era una maravilla, una cantidad de autos que no se había visto, incluso en la región metropolitana más de 686 por día que se ponían en el mercado. A nivel nacional más de 114 o algo así, 1.140 por día también respecto de los autos que se ponían en el mercado. ¿Cómo podemos hablar de una baja tan radical de un año a otro cuando tenemos cifras que no se veían hace 3, pero hace tan solo un año, en enero de hecho del 2019, había récord y estaban en el mercado con una cara llena de sonrisa? Bueno, yo creo que sin duda lo que ocurrió el 18 de octubre ha influido. Hay muchas familias que están considerando la posibilidad de comprar un vehículo y hay otras que han postergado su decisión de compra, porque esto conversa también con un tema del empleo, de estabilidad laboral. Hemos visto cómo ha aumentado un poco la cifra de desempleo y por lo tanto el auto, si bien es cierto un mercado muy resiliente, no está tampoco alejado de lo que ocurre con el mercado. Y yo creo que hay una incertidumbre muy grande que nosotros somos bastante optimistas en Nuevo Capital y pensamos que esto se va a ir disipando y que en definitiva vamos a tener un año no como los años anteriores, como el 2019 y el 2018, pero vender 350, 330.000 autos para un mercado como el nuestro tampoco es una mala noticia. A ver, varios puntos ahí. Uno, hablando de la economía, hay quienes dicen, expertos, que determinan que un buen barómetro de la economía son la venta de camiones. Venta de camiones que ya en junio del año pasado, es decir, antes del 18 de octubre, ya venía a la baja con un 28%. ¿Consideran ustedes que eso ya era una tendencia? ¿Hay una corrección del mercado de alguna forma? Bueno, lo que pasa es que el mercado de pesados, como llamamos nosotros todo lo que son el tema de camiones, digamos, tiene un carril totalmente distinto al mercado liviano, que es el que estamos conversando ahora. Y sin duda hay algunas correcciones en función de los contratos, de cómo está el transporte por carretera, y ese es un mercado que está también en una reconversión en el tema de camiones, de vehículos más eficientes y efectivamente ha tenido una corrección a la baja en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de una corrección yo me refería a hablar de la cantidad de automóviles que entraban al mercado, un mercado, como bien lo decía, no es tan grande. Lo mismo un poco que pasó en algún minuto con el mercado inmobiliario, o sea, esta burbuja que se empieza a inflar, inflar, inflar y llega un punto que en realidad es irreal seguir pensando que el mercado va a seguir creciendo al mismo ritmo. Lo que pasa es que hay varios factores, Carolina. Primero que nada, uno tiene que entender que, por ejemplo, ahora nosotros lo que hemos visto es que hay muchas familias que están haciendo un esfuerzo por poder comprar un auto, por todo el tema del transporte público, por todo lo que significa hoy día la demora en los traslados. Por lo tanto, vemos que hay un conjunto de familias que sí efectivamente están haciendo un esfuerzo por poder comprar un automóvil. Segundo, uno tiene también distintos segmentos. Por ejemplo, uno tiene información en términos de que, por ejemplo, en Las Condes, en un hogar promedio hay 3 autos por casa. Sin embargo, por ejemplo, en comunas más emergentes como Maipú, uno ve que hay un auto cada 3 casas.
Entonces, la tasa de motorización, que es una medida internacional que se mide para ver cuántos vehículos hay por persona, en Chile todavía tiene un espacio para crecer. El otro fenómeno que se da en estos casos es que hay mucha gente que, perdiendo su empleo, compra o toma la decisión de comprar un automóvil para entrar a trabajar a distintas aplicaciones que le permite generar un ingreso familiar, digamos. Ahora, esto es un fenómeno que solo se puede buscar la causa en la situación nacional, ya sea el tema del transporte, ya sea las distintas oportunidades de trabajo, de lo que estamos hablando recién, la coyuntura económica, o hay también un factor internacional que puede estar incidiendo. Bueno, el factor internacional, yo creo que lo que golpea a este mercado es sin duda, por ejemplo, el precio del dólar. Nosotros hemos visto el alza que ha tenido el dólar en estos últimos meses, que ha estado fluctuando, ahora está en 790 pesos, está bordeando los 800 pesos, y por supuesto todos los vehículos que se venden en Chile son importados, por lo tanto eso tiene un efecto en precio, que se va a ver reflejado seguramente con más fuerza a contar del mes de marzo, que es la fecha en la cual viene la renovación de stock por parte de los importadores. Entonces, eso sin duda influye en el precio del auto nuevo. Pero hay que recordar que además del auto nuevo, está el auto seminuevo, que es un mercado muy interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Porque si se venden 400.000 unidades de autos nuevos, se venden 1.200.000 autos usados. O sea, el factor multiplicador es por 3. O sea, 400.000 por 3 nos da 1.200.000 autos usados. Y lo que hemos observado en estos últimos meses es que el que ha tomado mayor dinamismo y mayor fuerza ha sido la venta del auto usado. Bueno, siempre me imagino que en una situación de crisis o de una economía que no está creciendo al ritmo que crecía, obviamente que el auto usado es el que viene a tomar el primer puesto en el escenario. Por un tema de condición de precio, de oportunidad, etcétera. Ahora, hay otras causas u otros efectos que podrían darse de mercados internacionales y de crecimiento de otros mercados en nuestro país. Por ejemplo, la situación China-Estados Unidos, la situación dólar que ya la hablamos, el crecimiento y el interés por marcas automotrices, de hecho, como Volkswagen, en la producción de litio en nuestro país, siendo el litio un elemento fundamental en las baterías de autos eléctricos y el mercado del auto eléctrico. Bueno, ahí hay un fenómeno muy interesante que analizar, que es la electromovilidad. La electromovilidad es un tema que sin duda va a venir con mucha fuerza y lo vamos a ver con mucha fuerza en los próximos años. Pero también hemos tenido una baja en este último periodo. Por supuesto, porque tampoco no deja de afectar al auto eléctrico como al auto convencional la baja que estamos viviendo. Y además el auto eléctrico, me imagino, todavía es un lujo. Lo que pasa es que son todavía automóviles de un precio todavía un poco caro, pero lo que estamos observando y lo que estamos viendo es que distintas marcas de distinta procedencia, europeas, chinas, están haciendo esfuerzos muy importantes por ir bajando el precio de estos automóviles. Que un poco uno hace la comparación con lo que ocurría, por ejemplo, cuando llegaron los primeros televisores, estos plasmas que costaban muy, muy caro y que después se fue perfeccionando esa tecnología y el precio fue bajando. Aquí va a pasar exactamente lo mismo y nosotros tenemos un fuerte compromiso con la electromovilidad porque pensamos que efectivamente, sobre todo en una ciudad como la nuestra, como Santiago, que en el invierno vivimos y sufrimos todas las consecuencias de la contaminación y todo, el auto eléctrico sin duda va a ser un aporte extraordinariamente importante, así como lo está haciendo, por ejemplo, con la flota de los vehículos de transporte público. Bueno, lamentablemente no es un problema ahora solamente circunscrito a Santiago, sino que varias ciudades del sur que antes tenían uno de los grandes beneficios, era la no contaminación y el tráfico, ahora lo tienen también. Ahora bien, ¿dónde está el equilibrio o se puede llegar a un equilibrio cuando hablamos de crecimiento del mercado automotriz y lo que nos decía la tasa de motorización que todavía puede tener espacio para crecer en nuestro país, con lo que es el tráfico, la contaminación justamente, la contaminación acústica, que viene de la mano de lo que es el mercado automotriz? Mira, yo pienso que efectivamente esto tiene también una correlación con lo que es el transporte público. En la medida en que tú tienes un buen sistema de transporte público que te permite dejar tu auto en la casa y moverte en red de metro, de transporte público, efectivamente tú haces el esfuerzo. Cuando tú no tienes una buena red de transporte público, efectivamente la gente lo que opta por un tema de calidad de vida es moverse en su propio auto porque gana tiempo la familia, etc. Y lo otro que no hay que perder de vista es que el auto también
es un bien aspiracional. Y es un bien aspiracional en el sentido que otorga mucha gratificación a la familia, a quien lo compra. Eso le permite a una familia ir, por ejemplo, a Viña por el fin de semana, a disfrutar sin tener que estar dependiendo de los horarios de los buses, etcétera. Por lo tanto, eso también tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de la familia. Ahora, ¿qué tanto reacciona el mercado automotriz, como tal vez lo pueden hacer otros mercados, divisas internacionales? Me imaginaría, por lógica, que un poco más lento. No es una decisión que se toma de buenas a primeras, generalmente es más pensada, requiere un cierto ahorro. Pero con noticias como aperturas de líneas para marzo del metro, pensando en lo que es la movilización y una de las causas que ustedes apuntan a que personas vayan y opten por comprar el auto propio ahora, la conciencia que se trata de crear respecto de la contaminación que implica, y también la cantidad, porque sí, hoy estamos disfrutando de un febrero aquí en la capital bastante tranquilo, ciudades costeras o turísticas, no, todo lo contrario, ¿verdad? Viven el fenómeno contrario. Pero marzo, recordemos que estos super lunes que generalmente se dan, es un horror en las calles. O sea, si es que existe este mercado para que crezca todavía el sector automotriz, ¿dónde caben todos esos autos? Cuando vemos calles congestionadas, no por una situación en particular, sino que a diario en Santiago. Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta y eso apunta a que yo creo que tenemos que tomar distintas medidas. Por ejemplo, el tema de los horarios diferidos. Nosotros tenemos los colegios que entran prácticamente todos a la misma hora. Y universidades. Y universidades. Por lo tanto, se produce una congestión muy importante en un rango de horario que si nosotros tuviésemos horario diferido, por lo tanto, no se produciría, no se generaría esa. Lo mismo pasa en las oficinas. En las oficinas tenemos también que todos entramos y salimos a la misma hora. Entonces lo que uno ve es que, tal como tú lo señalas, llega marzo y vuelven los tacos, vuelve la congestión, pero que si uno sale 15 minutos o 20 minutos antes del horario de su oficina, se encuentra con una realidad de tráfico totalmente distinta. Entonces creo que lo que nos falta, sobre todo en una ciudad capital como Santiago, es disponer de estos horarios diferidos, que no todos entremos a la oficina a la misma hora, no salgamos a la misma hora, que los colegios y universidades, como decías tú también, hagan lo propio, y eso yo creo que apunta a congestionar fuertemente la ciudad. Ya, pero en el mismo sentido uno podría pensar que la apuesta debería ser a mejorar el transporte público, a habilitar más ciclovías, o sea, tratar de reducir un poco lo que están haciendo capitales y ciudades extranjeras, a reducir el parque automotriz, como se le conoce hoy, y además optar por la electromovilidad que hablábamos antes, donde cifras se van reduciendo. No sé, ciudades como Londres, que lo tenía presupuestado para terminar con los autos a combustión en el 2050, hoy lo tiene presupuestado para el 2035. Así es. Una realidad que está lejos todavía de nosotros, aparentemente. Bueno, sí, nosotros, además tenemos que pensar que nosotros somos un mercado de 18 millones de habitantes, un mercado todavía, pero que es muy importante por la cantidad de marcas que hay en este país y por la calidad y por las exigencias que tienen que cumplir las marcas para entrar a este mercado. Pero obviamente tenemos una diferencia con países europeos que han apostado fuertemente por el tema de la electromovilidad, por restricciones a los vehículos a combustión. Pero yo creo que vamos a ir avanzando en esto. Eso pasa también porque el Estado fije también algunos beneficios para quienes, por ejemplo, opten por el auto eléctrico, donde hoy día tú te compras un auto eléctrico que estás pagando más caro, pero no tienes tampoco ningún beneficio que te entregue el Estado adicional, ningún subsidio. Por lo tanto, tampoco se genera un incentivo para que tú hagas la reconversión a un auto eléctrico. Ya, y cortito, vamos bien a lo práctico. Repactación de créditos en marzo. Para aquellos que están un poco ahogados respecto de, sabemos, un mes que trae muchos gastos consigo, el ministro Palacios ya daba a conocer la posibilidad de repactaciones con cooperativas, con cajas de compensación, pero además con empresas crediticias automotrices. Así es muy importante. Nosotros ya generamos una política que estamos informando precisamente esta semana a nuestros clientes, que tiene un alcance para todos aquellos que tengan un nivel de cuota de mora con nosotros, y la idea es ayudarlos, apoyarlos y generarles las facilidades para que puedan en el fondo dar cumplimiento a sus obligaciones, pero en el fondo darle todas las facilidades que podamos. Para quienes nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar la información? ¿O tienen que acercarse de frente a hablar con ustedes? Va a estar la información en nuestra página, que es www.nuevocapital.cl, y vamos a tomar también contacto con cada uno de nuestros clientes, en donde le vamos a informar en detalle cómo se concreta esta facilidad que vamos a otorgar. Javier Gómez, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ti, Carolina. Buenos Muchas días. Gracias.